Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en todo el mundo lo padecen y se calculan que el año 2030 será la principal causa de enfermedad. Hablamos de los problemas de salud mental, algo sobre lo cual es necesario visibilizar y sensibilizar a la sociedad y también en el entorno laboral. Es hora de empezar a hablar de ello con naturalidad, quitando tabúes y ciertas estigmatizaciones que aún existen a día de hoy. La mayoría de nosotros solamente conocemos a alguien de nuestro entorno cercano que haya pasado o esté pasando por una depresión. No llegamos a entender cómo esa persona que conocíamos alegre, sonriente, extrovertida, haya podido llegar a ese estado y nos sentimos en cierta forma perdidos a la hora de cómo podemos ayudarle, ¿no? O incluso a lo mejor nosotros mismos, sin intención posiblemente, hayamos contribuido de una forma u otra a esa estigmatización que aún pesa sobre las personas que sufren algún tipo de problema de salud mental. Creemos que nos sentimos a salvo de sufrir una enfermedad mental y quizás no seamos del todo conscientes de que, como dice la campaña del Ministerio de Sanidad, los problemas de salud mental nos pueden pasar a cualquiera. Y para hablar de todo esto, hoy contamos con Sara Reyes Martín, psicóloga experta en terapia familiar y sistémica e investigadora predoctoral en el IBIMA, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Buenos días, Sara. Muy buenas, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar, como siempre, informaros de que tenemos el chat habilitado para que podáis comentar todo aquello que estiméis oportuno e incluso si tenéis algún tipo de pregunta para Sara, la podéis escribir ahí en el chat, que luego al final, si da tiempo, se la trasladamos. Y también informaros de que este Fater Talk está siendo grabado para posteriormente difundirlo a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Bueno, Sara, por ir entrando en materia, la OMS define la salud como un bienestar no solamente físico, no solamente social, sino también mental, ¿no? ¿Qué se entiende por salud mental y cuáles son las enfermedades más comunes asociadas a ella? Vale. Sí, como dicen, la salud, según la OMS, sería la combinación de estos tres elementos, ¿no? Y no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino que hay una salud física, una salud mental y una salud social también. En cuanto a lo que ya sería la salud mental, la OMS lo entiende como un estado de bienestar en el que la persona pues, es consciente de sus aptitudes y puede hacer frente al estrés del día a día y además pues, ser productiva, desarrollar su trabajo y tener unas relaciones sociales positivas. Digamos que sería algo así como los cimientos o la base que nos hace desarrollarnos de buena manera en nuestro día a día, tomar buenas decisiones, implicarnos en los proyectos, las actividades que nos gustan, estar protegidos frente al estrés, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que entender que las personas que tienen una buena salud mental también experimentan un amplio rango de emociones. Es decir, puedes experimentar tristeza, experimentar enfado, en algún momento no estar satisfecho con tu trabajo, con tu familia, y aún así no significa que tengas una enfermedad mental, ¿no? Tenemos que empezar a diferenciar un poco de lo que son eh, una emocionalidad normal, de lo que ya sería un problema. En cuanto a las enfermedades mentales más recurrentes, sobre todo serían los trastornos, bueno, de depresión, de ansiedad y de somatizaciones. De hecho, en 2017, y hago aquí una diferenciación porque es verdad que debido a la situación derivada de la COVID, los trastornos mentales pues han incrementado y personas que no habían tenido un problema psicológico en su vida, pues están empezando a tenerlo ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en 2017, en España se hizo un estudio en el que aproximadamente el 49% de las personas que acudían a atención temprana podían cumplir al menos uno de los diagnósticos de ansiedad, depresión o somatizaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de casi el 50% de esos trastornos mentales. ¿Qué ocurre? A partir de la situación de la COVID, estos trastornos se han incrementado muchísimo, pero sobre todo también el trastorno por estrés postraumático, que es ahora mismo 5 veces superior en personas que están afectadas por la situación de COVID frente a la población general, ¿no? Y esto se explicaría por este miedo, esta incertidumbre, el miedo al contagiarse, la pérdida de un ser querido, también los trastornos de insomnio, ¿no? Los problemas para dormir y en el sueño están siendo cada vez más comunes. Y bueno, la tasa de suicidio, ¿no? Y además más en esta semana recientemente con algunas de las noticias que han salido, se han incrementado además en personas jóvenes, es donde está siendo más común ahora.
Vale. A lo largo de nuestra vida es lógico pasar por una serie de ciclos, ¿no? O estados de ánimo, ¿no? Unos más positivos, otros más negativos. ¿Cómo podemos identificar esos primeros síntomas de una persona que sufre depresión, ¿no? O cómo podemos saber cuándo hemos cruzado la raya, ¿no? Entre lo que puede ser un estado de ánimo bajo a lo que es ya una depresión, que puede tener consecuencias más graves. Vale, sí, esa pregunta a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque creo que a día de hoy como que muchas veces evitamos emociones que pueden ser un poco desagradables, como esa tristeza o ese enfado. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlo. Es verdad que un trastorno de depresión es diferente a un estado de tristeza ante reacciones pues, adversas, o sea, una reacción normal ante, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, cuando nos despiden del trabajo, cuando estamos afrontando una situación de estrés muy grande. El trastorno de depresión llega a ser diferente tanto en una cuestión de intensidad de los síntomas que tienes, como también en la duración y la estabilidad que tiene a lo largo del tiempo y el malestar que está generando en tu día a día. ¿Cómo detectarlo? Pues bueno, un estado depresivo va a incluir una serie de síntomas, tanto psicoemocionales como comportamentales y fisiológicos. Sobre todo, por ejemplo, bueno, el estado de ánimo depresivo, esa sensación de tristeza, de vacío, también la pérdida del interés en actividades que antes nos reportaban placer o esa pérdida del placer, ¿no? Sobre cosas que antes sí nos gustaban. Cambios en la alimentación, que ya puede ser a lo mejor la falta de apetito y una pérdida de peso, o también al contrario, empezamos a comer más, hay una subida de peso muy marcada, problemas de falta de concentración, problemas de sueño, dormimos mucho más o a veces perdemos el sueño. A veces se relaciona mucho con la ansiedad también. Depresión y ansiedad son dos enfermedades mentales que tienen mucha comorbilidad. Entonces también es común pues, en la depresión que haya una irritabilidad o tener pues, más enfado, ¿no? Sería difícil saber cuál de todos estos síntomas son los que primero empiezan a aparecer. Además, muchas veces las personas no verbalizan esos sentimientos de tristeza o esa sensación de vacío, pero sí que es verdad que cuando en nuestro entorno pues, una persona está empezando a experimentar un episodio depresivo, podemos ver cambios comportamentales, ¿no? Lo típico de que, como tú has dicho, le puede pasar a cualquiera, un allegado, un familiar, y es cuando nosotros empezamos a ver que está raro, ¿no? Como pasa algo, no sabría decirte muy bien qué es, pero esta persona no está actuando normal. Y por ejemplo, en el trabajo, es verdad que a lo mejor en un primer momento podemos no conocer ese estado de tristeza o de desmotivación que tiene la persona, pero sí se puede ver pues, que hay una bajada en el rendimiento, que haya problema de concentración, una persona que interactúa menos con los compañeros o que se implica menos en las actividades. Se relaciona mucho la depresión con el absentismo y también el presentismo, es decir, estoy en el trabajo pero no estoy rindiendo al mismo nivel, ¿no? Y a tu pregunta de cuándo hemos pasado esa raya, pues la raya, a ver, basándonos en el diagnóstico actual que hay de un trastorno depresivo, entendemos que una persona tiene depresión cuando mínimo está presente esos sentimientos de tristeza o esa falta de interés o del placer. Y luego además se dan 5 síntomas más de todos los que hemos recapitulado. Es decir, no solamente me siento triste o en un momento dado pues mi cuerpo me pide descansar y necesito un recogimiento y empiezo a dormir más de la cuenta e interactúo menos. No, será una conjunción de síntomas que además están presentes la mayor parte del tiempo durante al menos 2 semanas consecutivas. Está el criterio temporal ahí y además esto te afecta de una forma muy significativa en tu vida personal, tu vida social, tu trabajo, de forma que te está limitando. Esas serían las diferencias. Ujú. Uno de los aspectos que más comunes, ¿no? A quien sufre este tipo de enfermedades, lo que siempre dicen es que hay una falta de empatía, ¿no? con quien la padece, ¿no? Tanto por la sociedad como incluso también por su círculo más cercano, ¿no? Se Mm, piensa que una depresión solamente la puede sufrir aquellas personas que han tenido algo traumático en su vida, ¿no? Lo que tú decías antes, un despido, una muerte de un ser querido, etcétera, ¿no? Y sin embargo vemos que muchas personas diagnosticadas con depresión y que tienen una vida aparentemente normal o incluso por encima del resto, ¿no? También la sufren, ¿no? mm. Por lo tanto, tal como dice Logan del Ministerio, esto nos puede pasar a cualquiera
o más bien hay un tipo de perfil de persona, bien sea psicológico, bien sea social o pues, a lo mejor genético, que le haga más propenso a ser depresivo? Mm, Vale. Bueno, teniendo en cuenta que según la OMS, una de cada 4 personas a lo largo de su vida va a experimentar una enfermedad mental, parece que sí, ¿no? Como que cualquiera de nosotros podría sufrirlo, que tenemos bastante papeletas. Sí es verdad que se ha estudiado mucho al respecto y hay una serie de factores de riesgo para desarrollar la depresión. Y además la causa es, bueno, es multifactorial. O sea, estarían implicados factores genéticos, biológicos, están también implicados factores más relacionados con la personalidad, con el estilo de pensamiento que tenemos y luego también factores ambientales y psicosociales. Y todos estos además están relacionados, de forma que podemos tener factores de riesgo, algunos, pero también tener factores protectores de otro tipo. Entonces sería una combinación y además entendemos que esto es dinámico, que a lo largo de tu vida, a lo largo de cada año, de hecho, o cada mes, dependiendo de tu situación vital y tus circunstancias, estos factores de riesgo pues, pueden reducirse o incrementarse, ¿no? Algunas de las cosas que se han estudiado que están relacionadas, pues por ejemplo, a nivel de la neuroquímica del cerebro parece que sí, que está influyendo algo, ¿no? De hecho, los fármacos, bueno, han mostrado eficacia porque ayudan a que estén más disponibles algunos neurotransmisores como la serotonina, ¿no? En el cerebro también se habla de la relación de la microbiota intestinal con la depresión, otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares con la depresión. Por tanto, sí, parece que hay un componente biológico. Ahora, no sería determinante para que una persona tenga depresión, sino que nos podría dar como cierta vulnerabilidad, una vulnerabilidad biológica. Por otro lado, factores que se relacionan más con cada persona, ¿no? Más intrínsecos. Pues mira, se han estudiado, por ejemplo, un estilo de cognitivo de rumiación, ¿vale? Y esto además también se ve que afecta en otras patologías como la ansiedad o también trastornos de alimentación. Este estilo rumiativo es cuando la persona tiende a tener muchos pensamientos negativos automáticos que además están muy relacionados con su identidad, con su pasado, con sus fracasos, muy a nivel de identidad, ¿no? Entonces, ese estilo de pensamiento se relaciona con que pueda ser más probable que desarrolles una depresión. Otros rasgos, pues, por ejemplo, un perfeccionismo a un nivel ya patológico, tener mucha rigidez cognitiva, o sea, ser poco flexible, preocuparse mucho en exceso, además tener la creencia de que preocuparse ayuda, ¿no? Mucha gente cree que cuanto más se preocupa, pues así va a encontrar la solución antes o que eso le puede hacer más eficaz en el futuro. Sin embargo, no, los estudios dicen lo contrario, que eso es desadaptativo. El cómo autorregulamos nuestras propias emociones también se desarrollan con las patologías psicológicas. Por ejemplo, no expresar esas emociones, reprimirlas, recurrir a distracciones como por ejemplo el alcohol, evitar las situaciones, no enfrentarnos, todo eso nos puede llevar a que sea más probable, ¿no? Como digo, son pequeños factores, bueno, o grandes factores que todos van sumando. Por otro lado, en cuanto a los factores ambientales, súper importantes. Bueno, y el primero, el sexo. El sexo es un factor de riesgo determinante. Ser mujer ya te hace tener más papeletas en desarrollar la depresión. Estar desempleado, tener insatisfacción en tu trabajo, pero también en tu trabajo no remunerado, es decir, la labor que hacemos en la casa, las tareas del hogar, tener un familiar, una persona cercana con un problema grave, una enfermedad física o mental grave, haber sufrido abuso en la infancia, haber sufrido ya previamente un episodio de depresión. Todos estos son factores, o sea, imaginaros la parte biológica, la parte más de cualidades intrínsecas de la persona y las circunstancias del ambiente. Todo esto suma y nos hace tener, pues en un momento dado, más o menos papeletas para desarrollarla. Ujú. Bueno, comparado con las generaciones precedentes, nuestros padres, nuestros abuelos, se puede decir que en general vivimos mejor que ellos, ¿no? Por lo menos tenemos nuestras necesidades básicas más que aseguradas, ¿no? En general. Y disponemos de comodidades que antes ellos no tenían, ¿no? Ujú. Sin embargo, esto que parece que debería ir en favor de una mejor salud mental, pues vemos todo lo contrario, ¿no? Que esto es al revés, es decir, cada vez hay más enfermedades mentales y cada vez hay más casos de depresión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y hasta qué punto en el mundo en el que actualmente vivimos, el de la hiperconectividad, el de la inmediatez, el de las redes sociales, el de la imagen, de la poca tolerancia a la frustración, ¿no? puede tener influencia en que esto sea así?
Mm. Vale, pues me parece una muy buena pregunta y no sé si os voy a dar una respuesta satisfactoria, la verdad, porque es una pregunta recurrente y creo que nos ha llegado al punto de decir, vale, pues se debe a esto o esta es la causa, ¿no? Estarían influyendo de nuevo muchos factores. Mira, por ejemplo, en 2012 ya se publicó un estudio y los autores se preguntaban el porqué de este aumento, ¿no? Perdona si se escucha el megáfono, que como estoy en el hospital, perdona si Nada, no te hay preocupes. interrupciones. Se te escucha perfectamente. Vale. Bueno, como te decía, estos autores se preguntaban el por qué, ¿no? El incremento. ¿Qué ocurre? Ellos hablaban que a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, cuando empieza la psicología, se empiezan a estudiar las enfermedades mentales, al principio el foco estaba muy puesto en la psicosis, en lo que a día de hoy es como la enfermedad mental grave de desconexión de la persona con la realidad, ¿no? Lo que comúnmente, pues, bueno, pensamos en una esquizofrenia. Eso era lo primero que se prestaba atención. Luego fueron pasando los años, se estudia cada vez más las enfermedades y empiezan a surgir, pues, trastornos relacionados con el estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación. Entonces, estos autores proponen que a lo largo del tiempo se han creado también más categorías diagnósticas, a la par de que también hay una concienciación o una visibilidad de la salud mental. Por tanto, hay más estrategias preventivas, la salud pública está más implicada y por tanto se detectan más casos. Es decir, no se sabe si es que a lo mejor antes había menos prevalencia o a lo mejor antes sí había prevalencia, pero se estaba detectando menos, porque no teníamos recursos para identificar a las personas que tenían estos problemas o incluso las personas pedían menos ayuda o iban menos a los centros de salud, ¿no? Ya te digo, todo esto son hipótesis. También estos mismos autores proponen que quizás a día de hoy se está sobrediagnosticando problemas de índole psicológica en los que realmente la sintomatología pues no es tan grave, es leve y podrían resolverse con una ayuda mínima o sin el uso de fármacos, ¿no? Hay muchos estudios al respecto, por ejemplo, con el trastorno del déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Muchos autores que están a favor de que sí, de que además tiene unos componentes biológicos, unas causas biológicas muy marcadas, y otros autores que no, que abogan más por pensar que se están sobrediagnosticando comportamientos de niños que son normales, ¿no? Que tienen esa activación, esas ganas de juego, esas rabietas y que sin embargo se está entendiendo que tienen un déficit de atención. Entonces, eso por un lado, podríamos pensar que quizás están incrementando las enfermedades mentales por esas razones. Como tú bien has dicho, bueno, la sociedad actual, el mundo en el que vivimos, ¿hasta qué punto también nos puede estar influyendo? ¿No? En muy poquitos años hemos asistido a unos cambios en la estructura social, en la tecnología, en la educación brutales. O sea, estamos muy globalizados, muy hiperconectados. Eh, Se está creando también como una cultura en el que tenemos como que ser los más competitivos, ser los más aptos, ser los mejores formados, las personas con más éxito, ¿no? Y aunque parezca que no, ciertas redes sociales, por ejemplo LinkedIn, sin darse cuenta, pues a lo mejor están fomentando este tipo de reacciones, ¿no? Digamos que rápidamente puedes acceder a Internet y a través de tu pantalla te puedes comparar con muchísima gente, ¿no? Y luego también teniendo en cuenta de que la cara que se muestra muchas veces a través de las redes sociales, pues no es la más real, ¿no? También quizás se está creando esta cultura del bienestar, de la felicidad, de la salud mental, de que todos tenemos que estar muy bien y muy felices. Y nos estamos olvidando de que si las emociones existen es porque tienen una utilidad evolutiva y biológica, que es necesario sentirse con tristeza, es necesario enfadarse, es necesario en algún momento no querer saber nada de nadie. Y la respuesta está más bien en qué hacemos con esa emoción, ¿no? Si le presto atención, si me doy cuenta de que a lo mejor de que me está alertando y qué mecanismos de autorregulación pongo en marcha. Eh, bueno, yo creo que quizá, pues bueno, la sociedad en la que vivimos también está creando factores nuevos que antes no existían que pueden afectarnos psicológicamente. También esa idea que tenemos de, es que ahora vivimos genial, si es que lo tenemos todo por delante, vivimos mejor que nunca. Esto ya es una opinión quizás más personal, pero yo a veces me pregunto, ¿seguro que vivimos mejor que nunca? O sea, ¿seguro que estamos tan bien, no? Porque
Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener acceso al último iPhone o comprarme el mejor portátil que hay ahora mismo si luego resulta que en el caso de tener una depresión no me siento ni con las habilidades ni con el apoyo suficiente para decirlo en mi trabajo o como dicen las estadísticas, de todas las personas que tienen depresión, entre un 35 y 50% o no se están tratando o están maltratadas, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener mis necesidades básicas cubiertas, tener hasta digamos, una mejora en pues, tecnología, en comida, en hogar, cuando otras necesidades que son más básicas no están cubiertas? Y luego no podemos olvidarnos de que a día de hoy siguen existiendo muchísimas personas que no tienen acceso a cubrir sus necesidades básicas, personas que tienen muchas dificultades económicas y que no pueden mantener a su familia, personas que están teniendo muchas enfermedades físicas y de salud y tampoco se las está tratando. A lo largo de estas últimas décadas han habido muchas crisis económicas, eso también nos ha afectado, ¿no? Es que parece que si no estamos en guerra, estamos genial, ¿vale? Y luego también, o sea, las desigualdades entre países están más marcadas que nunca, ¿no? Y cada vez, pues bueno, también la violencia de género está ahí. Entonces, yo creo que puede ser una mezcla de todo. Como he dicho al principio, no sé si es una respuesta que, que puede gustar, que no, que podéis estar más o menos de acuerdo. Y si tenéis alguna otra hipótesis, esta es una pregunta que me gustaría que compartiéramos entre todos, porque me parece muy, muy interesante. Sin duda. Bueno, lo has comentado tú antes, ¿no? Que en esto de salud mental, pues también hay que hablar en clave de género, ¿no? Las estadísticas dicen que este tipo de enfermedades afectan mayoritariamente de forma muy acusada más a la mujer que al hombre, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿Qué factores hay que hagan que esto sea así? Sí, de hecho en la depresión, o sea, a día de hoy se entiende que en España el 6,1% de las personas tienen depresión y es prácticamente el doble en las mujeres y esto también ocurre en los trastornos de ansiedad, ¿no? De hecho suele ocurrir en todas las enfermedades mentales que son como más internalizantes y sin embargo los hombres son más propensos a tener problemas externalizantes. Por ejemplo, la violencia, el consumo de drogas, ¿no? Entonces sí, aquí hay una marcada diferencia de género. De nuevo, ¿cuáles son las causas? Pues seguramente tiene un origen multifactorial. En cuanto a la depresión en las mujeres, algunos autores pues bueno, valoran la idea de que la depresión puede estar muy relacionada con los cambios hormonales que las mujeres tenemos a lo largo de nuestra vida y de ahí que los síntomas de depresión pues, se puedan relacionar con el ciclo menstrual, con las depresiones durante el embarazo y posparto o en la menopausia, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que no podemos dejar aparte la discriminación y la violencia de género y el sistema de género que tenemos actualmente en la sociedad, ¿no? Y además esto es algo que remarca mucho la OMS, que no podemos entender las diferencias psicológicas, ¿no? Por sexo sin tener en cuenta este sistema de género que hay. De esta forma, claro, si nos ponemos a pensar en los tipos de enfermedades mentales más comunes en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, esos problemas internalizantes. Nos ponemos a pensar en los rasgos y los estilos de pensamiento que son más comunes en los hombres y cuáles son más comunes en las mujeres. Resulta que las mujeres pues, tendemos a tener como más autoculpa, a ser más críticas con nosotras mismas, tener una autoestima también más baja, compararnos más con el resto de personas. Eh, y sin embargo, los hombres, pues bueno, no sería tan así, ¿no? Entonces podríamos pensar, vale, pues la causa de que las mujeres tengan más depresión es que su estilo de pensamiento es diferente, ¿vale? Puede ser, se relacionan, ¿no? Una cosa y otra, pero tenemos que irnos más al origen. ¿Por qué las mujeres tienen ese estilo de pensamiento y los hombres no? ¿No? Y además teniendo en cuenta que los estilos de pensamiento, los esquemas mentales de la persona vienen muy determinados por las experiencias que tienen en su infancia y la educación que reciben en su infancia. Y ya desde muy pequeñitos, ya los niños tienen problemas que son más externalizantes, la rabia, el enfado, ¿no? Esa ira, y las niñas problemas más internalizantes. ¿Por qué? Porque la educación que reciben también está marcada por esa diferencia de género, ¿no? Ya desde muy pequeñito, si un niño sale de llorar, no sé si vosotros lo habréis escuchado, de gente cercana incluso diciéndolo, no, no llores que los hombres no lloran, los niños no lloran, ¿no? Sin embargo, una niña cuando llora por algo, pues se le puede ver incluso como algo positivo de,
ay, qué sensible, cómo se preocupa por los demás, ¿no? Entonces, es que viene todo, vamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Luego también las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, están más expuestas a ciertos factores de riesgo que se relacionan con la depresión. Hemos visto que, por ejemplo, aumenta la probabilidad de tener una depresión, tener un familiar con una enfermedad grave. Es sobre las mujeres, sobre quien recae más frecuentemente estas tareas de cuidado en el hogar, por tanto estarían más expuestas. Por ejemplo, también el abuso sexual. Es verdad que el abuso sexual en la infancia, por desgracia, tiene una cifra de prevalencia muy alta, tanto en niños como en niñas, pero en niñas es casi el doble. Y las mujeres sí tienen más probabilidad de sufrir abuso sexual o acoso a lo largo de su vida, ¿no? Por tanto, ahí estarían más expuestas. Tener menos oportunidades en el mundo laboral, tener mayor carga de estrés por compaginar las tareas del trabajo no remunerado y también el remunerado. O sea, tenemos que tener en cuenta esa desigualdad que existe a día de hoy en el género y tener en cuenta que también afecta en las enfermedades mentales. Sí, muchos factores que al final evidencian y justifican que al final las estadísticas son correctas, ¿no? Que al final a quien más incide la salud mental es sobre todo a mujeres, ¿no? Bueno, según diferentes encuestas, 6 de cada 10 trabajadores españoles se sienten o dicen sentirse estresados por una elevada carga de trabajo, ¿no? Este estrés al final puede desembocar en una enfermedad mental y por qué algunos trabajadores toleran mejor ese estrés y otros no, y son los que van a desembocar en esa enfermedad mental. Pues mira, en la cuestión del estrés, bueno, me parece hacer un pequeño inciso para diferenciar realmente lo que es el estrés como una situación que nos propicia esa activación en el organismo, que nos hace estar alerta, activos e incluso resolver mejor la demanda que tenemos, frente a un estrés mantenido en el tiempo, que ya estaríamos hablando de problemas de ansiedad. Y no sé si en tu pregunta quizás van más cuando hablas de que estos trabajadores sienten ese estrés, pues va más encaminado a este tipo de estrés, ¿no? De un estrés crónico mantenido a lo largo del tiempo. Eso Vale, es. vale, sí, ese tipo de estrés puede tener consecuencias psicológicas y físicas muy graves, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo no está preparado biológicamente para soportar esos niveles de estrés a lo largo del tiempo. O sea, ante una respuesta de estrés siempre se van a liberar pues, cortisol, adrenalina, que en un momento dado es como las emociones, ¿no? Nos ayudan a responder a la situación. Sin embargo, cuando eso ya se hace crónico, puede tener repercusiones muy grandes. Luego, además, tenemos que tener en cuenta que ante un mismo elemento estresor, las personas pueden reaccionar de forma diferente porque influye muchísimo la capacidad que ellos creen que tienen para hacer frente a la situación, las herramientas y los recursos que tienen, ¿no? Y esto, bueno, partiría del modelo de estrés propuesto de Lazarus y Goleman, es un modelo muy conocido en psicología sobre la respuesta de estrés. ¿Qué ocurre? Que cuando ya entramos en el ámbito laboral, ya este modelo se nos queda corto. Ya no estarían influyendo solo el estrés y la creencia que yo tengo sobre cómo le puedo hacer frente, sino que empiezan a tener más peso los factores del entorno laboral que pueden suponer factores de riesgo. Y aquí sería es muy útil para entender todo esto el modelo de Karasek y Johnson, que lo denominaron modelo de demanda, apoyo y social. ¿Vale? Este nombre, bueno, viene determinado por los elementos que lo componen. Entonces, por ejemplo, tú dices, ante una carga de trabajo, ¿no? Los trabajadores se sienten estresados. Vale. Esa carga de trabajo haría referencia a las demandas que exige el trabajo. Demandas psicológicas que no está exigiendo, por ejemplo, el volumen de la tarea, la complejidad de la tarea, la presión del tiempo en los deadlines, el turno, ¿no? de trabajo que tengo, las horas que implica. Y eso es inherente a cualquier tarea, siempre va a haber una demanda psicológica. Luego, por otro lado, tendríamos el elemento control, que hace referencia al control y la libertad que el trabajador o la trabajadora tiene para desempeñar su tarea. Por ejemplo, la autonomía a la hora de decidir, de tomar decisiones, ¿no? sobre cómo realizar la tarea, variedad de tareas, la oportunidad también de desarrollarse a nivel laboral y poner en marcha cualidades y habilidades propias.
también está muy relacionado con la creatividad, ¿no? Con, digamos, potenciar, hacer que la persona pueda tener una autorrealización y mayor control a nivel laboral. Y ese elemento sería lo más determinante. O sea, influiría más y tendría más peso en la salud de las personas este elemento que las demandas psicológicas que exigen las tareas. Y luego, por otro lado, tenemos el elemento social, o sea, haciendo referencia a todo lo que es el clima del entorno laboral, ¿no? La relación entre compañeros, la comunicación con los superiores, la cohesión que hay de grupo, la idea de, bueno, somos un equipo de trabajo, todos tenemos el objetivo y resistimos juntos, ¿no? Frente a quizás una cultura o una visión más competitiva, ¿no? De llegar a ver al compañero como una amenaza, porque quizás si hace bien su trabajo me puede perjudicar a mí, ¿no? A mi puesto. Entonces, a la respuesta de por qué algunos trabajadores pueden llegar a tener una depresión o una ansiedad en su trabajo y otros no, pues influirían elementos personales, ¿no? Como ya hemos visto, todos esos elementos psicológicos que toman parte en todos los procesos y enfermedades mentales, pero también esa organización que hay en el trabajo, ese control que se le está aportando o las estrategias que está adoptando la empresa para facilitar que el trabajador pues, bueno, pueda desarrollar bien su trabajo, pueda además sentirse que se le está reconociendo su trabajo y pueda tener también un desarrollo personal. El análisis que ha llevado a cabo la OMS apunta que un ambiente de trabajo pues, considera como malo, ¿no? o nocivo puede afectar directamente a la salud mental de los trabajadores, ¿no? Y puede llegar a generar problemas por el tipo el estrés que hemos hablado, ansiedad, depresión y llegado a un caso muy extremo, pues incluso dependencia a algún psicofármaco, ¿no? ¿Hay algún factor dentro del ámbito laboral que sea más nocivo para nuestra salud mental? Es decir, ¿se puede relacionar algún factor de riesgo laboral con alguna tipología de enfermedad mental? Vale, esa pregunta es quizá complicada de responder. O sea, así hay un factor que sea el peor, ¿no? Para el trabajador. Es difícil porque también influye mucho la variabilidad personal, las circunstancias personales de la vida de cada uno. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, atendemos al modelo de Karasek y Johnson, ¿no? En lo que estamos hablando del apoyo, las demandas psicológicas y el control que tengo, sí que se estudió y se encontró que teniendo en cuenta todas estas variables, la peor situación en la que se podría encontrar un trabajador es lo que ellos denominan situación de alta tensión. ¿Y esto qué es? Pues es una situación en la que las demandas psicológicas son muy, muy exigentes, ya sea por esa presión de tiempo, por la complejidad de las tareas, por no estar bien delimitado la función que tiene el trabajador dentro de su empresa y además tener muy poquito control o muy poquita autonomía. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa situación era la que se relacionaba con más problemas de salud, ya hablo de salud física, por ejemplo, problemas cardiovasculares, pero también de crisis de asma, de alergias y de ansiedad. Entonces, eso sería como la peor situación en la que podríamos encontrarnos, ¿no? Donde todos esos factores de riesgo y si además le sumamos un ambiente laboral pues negativo, ya nos podría perjudicar muchísimo, muchísimo. Sí que luego, o sea, se han estudiado tipologías de trabajo o de puesto laboral con enfermedades mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se encontraba que las personas que se encontraban en trabajos no cualificados eran las que tendían a sufrir tanto más depresión como ansiedad, pero también cualquier otro tipo de enfermedad mental. Y luego ya, si pensamos en las enfermedades mentales más recurrentes, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, pues se veía que las mujeres solían tener más depresión en puestos de trabajo que estaban poco cualificados, mientras que en los hombres esa diferencia, pues bueno, no era tan marcada, sino que los hombres pues sufrían más depresión en trabajos quizás más pasivos y sí que situaciones de inseguridad en el trabajo, situaciones en las que, por ejemplo, no hay apoyo social, que el clima social es muy pobre, sí que se relacionan con trastornos del estado de ánimo. Luego, por ejemplo, en cuanto al estrés postraumático, pues trabajos que suponen un alto riesgo para la salud de la persona o que puedes estar implicada en situaciones
de peligro para tu vida, ¿no? Por ejemplo, en policías o a veces trabajos industriales donde, bueno, pues si no se llevan a cabo una prevención de riesgos buena, pueden haber accidentes laborales bastante importantes. Eso puede propiciar que se genere un estrés postraumático, o empresas en las que se está dando pues violencia y acoso entre compañeros, lo que sería el mobbing o acoso sexual. Luego también en cuanto a tú decías la dependencia, ¿no?, de las sustancias químicas, como ya hemos hablado antes, bueno, los hombres son más propensos o tienen mayor probabilidad de sufrir este tipo de problemas, las drogadicciones, y sí que se relacionan con trabajos que tienen mucha carga de estrés laboral y la turnicidad, ¿no?, que sea pues un horario, un horario quizás no tan estable. Este año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social publicó un criterio técnico a la hora de actuar frente a los riesgos psicosociales, ¿no? Hablamos un poco del moving y del burnout, es decir, son cosas que darían para hacer un Friday Talk prácticamente en exclusiva para ello, pero de forma rápida háblanos un poco, qué es cada cosa, qué es el Sí, burnout, qué es el moving, cómo se pueden detectar, qué patologías pueden llevar a provocarlo, en quién lo sufre y sobre todo, qué podemos hacer por prevenir este tipo de riesgo psicosocial. vale, sí, bueno, voy a intentar ser breve. Voy a empezar por el moving, ¿no?, ya que acabamos de mencionarlo. Sería esa situación de violencia que ejerce un trabajador o trabajadora o más de un trabajador frente a otro, y además es de forma reiterada y sistemática, ¿no? O sea, el criterio temporal es, por ejemplo, una vez a la semana durante 6 meses consecutivos. No sería algo aislado en el tiempo. Y además este acoso no entiende de jerarquías dentro del trabajo, o sea, puede darse entre trabajadores que están en la misma jerarquía, pero también entre trabajadores aún superior, por ejemplo, en situaciones en las que una persona de repente es ascendida y el resto de compañeros no acepta esa situación, y también desde superiores a trabajadores con un menor rango, ¿no?, lo que sería el moving descendente. ¿Qué ocurre? Que algunas situaciones de moving, bueno, pues incluyen situaciones o hechos quizás más implícitos que se pueden enmascarar un poquito más. Por ejemplo, darle a un trabajador una actividad para la que está cualificado en exceso. O sea, una actividad muy monótona, muy repetitiva, o incluso una actividad en la que, bueno, ausencia de actividades, no darle un trabajo de forma que después se le pueda reprochar, ¿no?, la falta de trabajo que está teniendo e incluso llegar a despedirlo por no estar desarrollando su trabajo. Sería un continuo hasta ya violencia de tipo de agresión y acoso sexual, ¿vale? Y entre medios pues tendríamos amenazas, rumores, el desprestigio al trabajo que están haciendo, un aislamiento evitando que tenga contacto con otros trabajadores, limitarle las posibilidades que tiene de comunicarse con superiores, ¿no? Incluiría todo esto. Y sí que decir que en el moving no hay una diferencia entre hombres y mujeres, Mm. ni por sexo ni por jerarquía de rango. Por otro lado, el síndrome de burnout o de agotamiento emocional es un síndrome que se da cuando ya la persona está sufriendo un estrés crónico muy elevado en el tiempo y se caracteriza por ese desgaste tan excesivo emocionalmente hablando, y donde hay también una falta de motivación muy grande. Para que os hagáis una idea, este síndrome aparece con mayor frecuencia en trabajo donde se trabaja cara a cara con los clientes y donde hay un componente emocional alto. Por ejemplo, personal sanitario, profesores, funcionarios. ¿Qué ocurre? Que cuando se llega ya a este agotamiento emocional, esta fatiga, bueno, se puede experimentar a todos los niveles. Falta de concentración, problemas de salud física, sentir que no se tienen recursos emocionales para hacer frente. Y luego, por otro lado, un componente también muy clave de este síndrome es lo que se llama la despersonalización, entendida como que hay una deshumanización y se empieza a tener como una insensibilidad hacia esos clientes o una falta de empatía, y a veces se llega a actuar como con cinismo, ¿no? Esto es curioso porque este síndrome aparece cuando se hacen estudios. Las personas que sufren este síndrome resulta que son también personas que tienen mucha empatía, que son personas implicadas muy emocionalmente, ¿no? Entonces,
es difícil entender por qué una persona que en realidad tiene esas cualidades de repente llega a esa deshumanización, ¿no? Sería como un mecanismo ahí de defensa debido a ese agotamiento tan fuerte. Y luego, por otro lado, como he dicho, pues estaría esa baja realización personal que conlleva esa desmotivación en el trabajo y esa frustración. Tanto en un caso como en el otro, moving y síndrome de burnout, ¿qué hacer frente a ello? Pues visibilizar, concienciar, informar, o sea, hacerlo visible entre los trabajadores y todo el personal de las empresas, realizar actividades preventivas, porque muchos estos síndromes se relacionan con los factores de riesgo del trabajo que ya hemos visto antes, o sea, todas las demandas psicológicas de las tareas, esa pérdida de control y de autonomía en el trabajo, un mal clima de trabajo, todo eso influye en que estos síntomas se lleguen a desarrollar. Por tanto, una estrategia de prevención es súper útil en estos casos y además que los trabajadores conozcan del tema y sepan que cuentan con una red de apoyo por si en algún momento empiezan a experimentar estos síntomas, pedir ayuda, ¿no? Era muy curioso porque en un estudio, una encuesta que se hizo, le preguntaban a las personas si habían tenido depresión en algún momento de su vida laboral y se les preguntaba si cuántas lo habían comunicado en su puesto de trabajo. Y bueno, había diferencia entre países, pero en España estamos hablando de que menos del 50% de las personas lo comunican. Y una de las causas principales es porque tienen miedo de que sufrir un problema psicológico pueda tener después repercusiones en su puesto de trabajo, miedo a que cuando vuelvan de la baja médica se les despida, miedo a que lo puedan sustituir. Entonces, claro, lo principal aquí es visibilizarlo. Vale, Sara, pues para terminar, antes de pasar a las preguntas del chat, que ya hay alguna, comparte con nosotros ese proyecto tan interesante en el que estáis trabajando vuestro grupo de investigación, ¿no? Que se llama, si lo digo bien, EPD Work, ¿no? EPD Work, sí, efectivamente. Entonces, mira, nuestro grupo, bueno, lleva décadas investigando sobre la prevención de los trastornos mentales y sobre todo de la depresión y de la ansiedad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, desarrollamos primero un algoritmo de riesgo que te permite predecir la probabilidad que tiene una persona de desarrollar un problema de depresión. Y también hemos desarrollado ahora una aplicación móvil, que es EPD Work, que está enfocada a prevenir la depresión en el ámbito laboral, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros ahora mismo estamos en activo con este proyecto, estamos implicados a nivel nacional, somos 6 comunidades autónomas, todas pertenecientes, bueno, a la red de salud mental y de promoción de la salud mental, SENSERAP. Y estamos ahora mismo buscando candidatos, personas, empresas que quieran colaborar con nosotros, que puedan beneficiarse de esta aplicación, ya que bueno, se ha comprobado de que las estrategias preventivas en la salud mental, justo en el entorno de trabajo y también las estrategias que son online, realmente son eficaces en prevenir la depresión, con lo que conlleva toda esa reducción de costes asociados a la enfermedad mental, ¿no? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, en nuestros estudios encontramos que se podían prevenir hasta un 37% los síntomas depresivos gracias a estas intervenciones. Esto puede parecer un número pequeño, pero estamos hablando de que en España, si se implementaran de forma sistemática estas estrategias de prevención, se podrían evitar al año 400.000 depresiones de nueva aparición. Es una barbaridad. Y en todos los trastornos mentales, obviamente hay que tener un tratamiento que sea eficaz, que la persona pueda acceder a ellos, pero en primer lugar está la prevención, ¿no? Si conseguimos prevenir que no se inicien estos trastornos, ya bueno, pues estamos ahorrando muchísimo malestar a las personas y además es coste efectivo. Entonces nosotros con nuestro proyecto, bueno, estamos colaborando ahora con empresas y con instituciones y las que quieran participar con nosotros pues tienen la oportunidad de descargarse esta aplicación móvil en todos los trabajadores, es completamente gratuito, no tiene ningún coste asociado y van a poder contar con herramientas de mejora de bienestar emocional y de mejora de todos esos factores que se han visto que se relacionan con una depresión, ¿no? Por ejemplo, incluimos recomendaciones pues, para hábitos de sueño, la salud física,
el manejo de pensamientos, de preocupaciones, las habilidades de comunicación. Nosotros ahora mismo, bueno, hemos empezado hace ya unos mesecitos, pero seguimos en activo. El estudio va a estar en activo durante un año, calculamos, seguramente un poquito más. Y para participar, pues bueno, simplemente tienes que tener entre 18 y 55 años, estar trabajando y tener ganas de mejorar tu salud mental y lanzarte en esta aventura. Así que nada, cualquier empresa que tenga curiosidad por saber más del proyecto o esté interesada se puede poner en contacto con nosotros, puede acceder a nuestra página web, que es epdwork, www.epdwork.org, y ahí viene toda la información y además podrían empezar a participar desde ya, porque se realiza, o sea, el procedimiento es completamente autónomo y en remoto. Si entras en la web, en el apartado de participa, puedes ya empezar a participar en el proyecto. Hemos compartido el link al proyecto en nuestro chat, con lo cual todo aquel que esté interesado puede acceder al link y conocer todo más en profundidad, ¿no? Bueno, Sara, pues si te parece pasamos a las preguntas del chat. Te voy a pedir mucha brevedad en las respuestas, pues ya un mal de tiempo. Respuestas, si puede ser, por favor, concisas, ¿vale? La pregunta Rebeca García, que es nuestra compañera del departamento, también técnico de prevención. Si en nuestro entorno cercano tenemos a alguien afectado por depresión, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Y qué podemos hacer por ayudarle? ¿Y qué cosas no debemos hacer para no agravar más su situación? Vale. Bueno, yo creo que lo principal aquí sería empatía. Empatía, entender que la persona que tiene una depresión no está en ese estado porque quiera estarlo, y aunque parezca que a veces pues no quieren mejorar porque son más propensas a aislarse o parece que no ponen de su parte, realmente eso es un síntoma de la depresión en sí y no debiéramos echárselo en cara, porque además algo muy común en la depresión es los sentimientos de culpa y de fracaso. Entonces, si estamos haciendo eso, estamos creando esa presión, contribuimos a los síntomas de la depresión. Entonces, como consejos básicos, empatía, entendimiento, ser consciente de que es verdad que no nacemos con un manual bajo el hombro sobre cómo actuar en estos casos, por tanto, buscar información, buscar apoyo, y ofrecer nuestra ayuda a esta persona querida nuestra que está sufriendo esto que es tan grave, pero un apoyo desde la paciencia, desde el entendimiento, un acompañamiento, no una exigencia de tienes que mejorar ya, ¿no? Al mismo tiempo que también es muy importante que los allegados pues se cuiden a ellos mismos, porque esto puede generar mucho estrés, mucha incomprensión. Entonces, que ellos también realicen actividades de disfrute, que ellos también se cuiden, intenten compartirla con esta persona que se encuentra en este estado de depresión, y por supuesto ofrecer la ayuda médica, buscar ayuda profesional. Y si ya empiezan a haber ideas de suicidio, saber que se cuenta con el teléfono de la esperanza, que está las 24 horas en activo y que es muy importante prestar atención a todos estos síntomas y no minusvalorarlos. Vale. También pregunta María Eugenia Coloto, que también es compañera nuestra, también técnico de prevención. Dice que sí, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para prevenir la depresión? Si existe algún tipo de vacuna, entre comillas, ¿no? Si se puede superar por completo o si no es que se padece, pues ya las recaídas son casi seguras, ¿no? También, por favor, una respuesta. Perdón, vale, sí, claro que podemos hacer cosas. O sea, ya hemos visto que hay muchísimos factores implicados en la depresión y la salud mental. Por tanto, no tenemos que tener todo perfecto al 100%. Ya simplemente con que hagamos algo que contribuya a nuestra salud mental puede ser un cambio mínimo, ¿no? Lo que llamamos psicoterapia es como el mínimo cambio ya para empezar a mejorar. Por tanto, tener buenos hábitos de sueño, mantener unas relaciones sanas. Si tenemos dificultades en las habilidades de comunicación, pues trabajar esas habilidades, hacer actividades de disfrute, de desconexión, que nos permitan, pues eso, ¿no? Desconectar de nuestro trabajo. Mira, soy tan breve que ya me he quedado en blanco, pero bueno, sería la idea de eso, ¿no? De todos los factores que se han visto que están implicados, pues hacer por mejorarlos. Salir a la naturaleza, pasear, contacto social, si nos encontramos mal, buscar apoyo, gente de confianza, no bloquear esas emociones, llegar a buscar ayuda profesional si lo necesitáramos. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, Sara, por estar hoy con nosotros aquí para hablar sobre un tema sobre el que era tan y es tan necesario, ¿no? Hablar con rigor,
con naturalidad y creo que hoy tú pues, lo has conseguido y ha sido la mar de interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y a todos los que hoy nos habéis acompañado, pues una vez más en este Fater Talk, desearos unas muy, muy felices fiestas y que, bueno, dentro de la máxima prudencia, porque estamos viendo que otra vez los contagios se están disparando, pues que disfrutéis lo máximo posible. Y voy a dar paso a Mar Morales, que es nuestra directora del Departamento de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud, que va a cerrar este Fater Talk. Adelante, Mar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo hoy actúo en sustitución de Natalia, que bueno, pues hoy la hemos dado por eso, para esa desconexión le hemos dado un momentito de vacaciones, pero bueno, la damos hoy, creo que el lunes ya se incorpora, ¿no? Y bueno, pues ahora yo lo que, bueno, pues aparte de agradecerte, como ha comentado Carlos, bueno, pues agradecerle el que nos acompañes. Yo, bueno, ya te digo, cuando te conocí, ¿no? Agradezco pues esa paciencia y esa tenacidad que os hace a todas las personas que estáis investigando, pues eso, ser inaccesibles al desaliento en esa tarea de investigación que hemos visto con el tema de la COVID, lo importante que es, ¿no? Es tan importante, es muy importante para la sociedad y sobre todo, bueno, pues para que nunca está suficientemente reconocida. Bueno, nosotros, bueno, en relación con lo que has expuesto, pues a mí sí me gustaría destacar esa parte en la que has comentado, ¿no? Que bueno, que que no tenemos por qué ser happy todos los días, ¿no? Es decir, parece que estamos en una corriente en la que todo el mundo tenemos que ser felices. Pues no. Es decir, las emociones son algo naturales. Tenemos que permitirnos el derecho de hoy día, hoy un momento, estar cabreados, estar tristes, vale. El problema vendría, bueno, pues cuando esa tristeza, eso pues va a ser repitiéndose, va repitiéndose y va haciéndose crónico, se va manteniendo durante los años y las semanas y bueno, que además ahí es cuando empecemos a pensar que tenemos un problema. Como además, bueno, pues también esto, la gente que no está a nuestro alrededor puede detectarlo porque se ve cómo son los cambios en nuestro comportamiento, bueno, pues ven cómo además actuaciones en las que anteriormente antes nos interesaban, cómo pueden cómo nos empiezan a dejar de interesarlos, ¿no? Bueno, pues que además, bueno, pues eso, que hay factores genéticos, está claro que, bueno, bioquímicos, el tema de que las mujeres somos más propensas a sufrir depresiones que los hombres, ¿no? Que también, bueno, pues se junta además con problemas ambientales, factores personales como el tema de la rumiación, eso yo tengo que tomármelo en nota porque yo soy una persona que estoy todo el día rumiando. Bueno, perfeccionismo no tampoco soy tanto, eso ahí esa parte me libro tanto y bueno, y ser poco flexible, ¿no? Y bueno, pues que eso, la importancia de lo de la cultura de la competición, porque ahora mismo hay muchas más personas bueno, me parece ser que sufren más problemas mentales, que es cierto que estamos en una cultura de competición exagerada, ¿no? Es totalmente exacerbada y como este mundo ficticio también que está creando en las redes sociales, pues puede también estar incrementando este estrés que está cubierto, ¿no? Como eso, bueno, las mujeres somos más propensas a sufrir depresión, mientras que los hombres son más propensos quizás a exteriorizar este problema mental con el tema de conductas violentas. Y bueno, y con el tema del trabajo, mientras que siempre podemos pensar que la carga de trabajo es un factor desencadenante del estrés, pues bueno, pues sí, este debe ir además acompañado de una pérdida de control y de libertad para podernos organizar ese propio trabajo y además es alimentado por unas malas relaciones laborales y personales, pues entonces ya esto se nos puede ir de las manos, ¿no? La importancia eso de que tenemos todos de que hay que visibilizar, que hay que concienciar a todas las empresas, pues a todos los compañeros, en la importancia de prevenir y buscar que las empresas prueban una importante red de apoyo. Bueno, pues vamos a terminando un poco ya porque eso ya nos estamos pasando de hora, así que me gustaría, bueno, pues agradecer a todas las personas que nos han ido acompañando durante todo este año, ¿no? Que tuvimos, bueno, pues empezamos con Xavier Pirla, cómo mejorar la cultura preventiva a través del PNL, a Ricardo Martín, cómo es posible predecir la siniestralidad, Carmen Cámara, que nos habló del COVID, un año después, Javier Gay Líbanac, para sacarnos, bueno, pues el tema del liderazgo y la inteligencia emocional, Paloma Fuentes, que nos habló de la felicidad como vacuna contra lo psicosocial, Carmen Alvarado y Juan Carlos Bajo, que nos habló de los drones, Sonia Medrano sobre el tema del liderazgo, Carlos García Highfield sobre cómo prevenir los siniestros viales y bueno, pues también a ti, Sara, que nos has ayudado también a conocer más para prevenir el problema de la salud mental, ¿no? Nosotros por nuestra parte, pues bueno, pues ya también estamos trabajando en los Fater Talk del año que viene, bueno, de forma que bueno, también esperemos que sean tan interesantes como este año, ¿no? Y luego, pues para empezar, en ese comienzo de año, cuando bueno, todos estamos planteándonos qué objetivos alcanzamos, nosotros, por ejemplo, en materia de prevención,
pues nada mejor que empezar mostrando lo que es una metodología que nos enseñará y que nos ayudará a todos a optimizar y a mejorar cómo es nuestra cultura preventiva con el Lean Safety, ¿no? Porque, bueno, pues cuántas tareas de nuestro día a día al final pues aportan verdaderamente valor, ¿no? Cuántas tareas en prevención, bueno, pues se podrían hacer de otra forma mucho más ágil. Y bueno, pues podríamos, no sé, dedicar nuestros esfuerzos a aquello que puede ser realmente importante para prevenir los accidentes laborales, ¿no? Esto es la metodología Lean Safety, bueno, es innovadora en el tema de la prevención, pero bueno, pues ya anteriormente María, si estuviera hablando, nos diría que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero nos puede ayudar a ser mucho más eficientes y eficaces a la gestión de la prevención de riesgos laborales, teniendo y dejando pues más recursos disponibles para dedicarnos a lo que puede ser verdaderamente importante. Entonces, bueno, pues si todos aquellos que queráis conocer más sobre todo esto del universo safety y Lean Safety, pues os invitamos al próximo Fractal Talk que celebraremos el 28 de enero a las 10 y que tendrá por título Optimizando la salud laboral con Lean Safety, en donde nos hablará y estará con nosotros Dolores Rico, consultora y promotora en seguridad y salud laboral y bienestar laboral, y con Ignacio Cabo, que es manager de seguridad y salud y mejora continua en ONTEX. Bueno, con todos vosotros, pues como ha dicho también Carlos, ha sido un auténtico placer compartir conocimiento durante todo este año con todos vosotros y bueno, pues nos despedimos para venir con más fuerza y para esa desconexión que nos ha comentado Sara, que es muy importante, ¿no? Para venir con más fuerza en este 2022 con mucho más, bueno, pues con muchos temas que pueden ser mucho más de más interés. Bueno, pues gracias por vuestra asistencia, felices fiestas, feliz año, feliz salud, que tengan mucha salud y a ver si tanto la naturaleza como el clima nos acompañan y recuperamos de nuevo pues una verdadera normalidad. Venga, pues muchísimas gracias a todos.